La hora de Maquiavelo. Te diría que tengo la confirmación de voceros oficiales de que los mastines están en Olivos. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Apa. Tengo la confirmación. Sí, me dicen, ya están en Olivos. Ah, bueno, bueno. Ya se mudaron y siempre la idea de parte de Javier Milei es que se iba a mudar cuando efectivamente, como vos anticipaste, Laura, cuando los mastines pudieran tener su refugio, su lugar, Su canil. su canil para pernoctar. Bueno, esto que dice Ya Silvia están. es una bomba, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, lo que estuviste escuchando es a la periodista Silvia Mercado en un fragmento esta semana en La Nación Más, en donde comentó una noticia intrascendente, digamos, una de esas notas de color que se hacen en los pases en verano y en algún momento en donde hay pocas noticias, como si en Argentina hubiese momentos de pocas noticias, ¿no? Pero, ¿qué pasó esa noche? Yo quiero leerte el tuit que mandó en ese instante, en vivo, el presidente Milei, y que nos deja un poco preocupados. Aquí la mentirosa de la periodista, perdón, falso. Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas en especial. Ninguno de mis perros está en Olivos. La información oficial es a través de la vocería. Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país. Bueno, este es el primer tuit. Cuando vio esto, la periodista Silvia Mercado, con la que nos vamos a sentar ahora en unos minutos, mostró en cámara, ahí en La Nación Más, puedes verlo, eso está en YouTube, mostró su celular donde mostraba que la fuente que tenía era de la propia vocería del presidente Milei. Veamos cómo reaccionó ante eso el presidente, tuiteando. Aquí la mentirosa de la periodista se aferra, la periodista entre comillas, se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, esto sale del tuit, pone en riesgo el trabajo del único vocero presidencial, lo arroba a Adorni, así de serios son algunos de estos mentirosos seriales. Bueno, Houston, tenemos un problema, porque si el presidente reacciona de esa forma ante una noticia de color sobre si sus, como les dice él, sus hijitos de cuatro patas ya están o no están en la mudanza que estuvo haciendo del Hotel Libertador a la Quinta de Olivos, tenemos un problema. El problema no es Silvia Mercado, el problema es la Argentina. Y por supuesto, es el presidente Milei, por el que razonablemente, en los círculos de expertos en comunicación sonaron todas las alarmas. Yo quiero que veas una nube de palabras que ya te mostramos algunas veces de, ¿qué opinan? En este caso fueron 122 profesionales de comunicación argentinos sobre cómo ven la comunicación de Javier Milei, del gobierno y del presidente. Improvisada, mala, amateur, disruptiva, insuficiente, algunos dicen buena, deficiente, errática. Bueno, predominan unos calificativos muy malos. O sea, más allá de que acá hablamos muchas veces de la incapacidad de la comunicación presidencial para generar expectativas favorables sobre el plan económico, ¿no? Te decíamos, el presidente que nos dice que dentro de 35 o 40 años se van a ver los resultados de sus medidas. O que nos dice que ahora vienen 24 meses de estanflación, está teniendo un problema para generar expectativas favorables para su propio plan. Son pequeñas cosas. A ver, pequeñas cosas. La táctica que usó el presidente Milei con la inflación de diciembre, por ejemplo, ¿no? Él dijo que iba a ser de 45%, y dijo, si sale de 30 es un numerazo. Bueno, salió de 25. ¿Cuál fue la estrategia?
más allá de que con 25% en diciembre fuimos el país de más alta inflación en el mundo y que ya tiene la Argentina más de 200% de inflación, culpa de la herencia que recibió, no solamente Milei, la herencia que recibimos los argentinos. Perdón. ¿Cuál fue la táctica? La táctica fue, yo ahora trato de meter toda la inflación en diciembre porque es un mes compartido. Es un mes compartido entre el resto de la desastrosa gestión de Massa y la mía. Entonces yo trato de meter toda la inflación ahí y cuando venga la mía, bueno, que sea lo menos alta posible. Entonces el propio Milei infló su inflación, valga decirlo. Pero ¿qué es lo que pasa inflando la inflación? Que Milei es el primer presidente economista de la Argentina. Entonces cuando Milei, como presidente y economista, dice, y vamos a tener 45% de inflación, ¿qué hace un país que tiene en su ADN la remarcación de precios desde hace décadas? Bueno, los que se anticipan ganan y la inflación termina subiendo más. Así es como, quizá en lugar de 25, la inflación era por ahí 5 o 6 puntos menos. Cada punto de inflación genera miles de pobres en la Argentina. O miles de gente de la clase media que se cae. Obviamente, todo esto es fruto del desastre que nos dejó Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, no hay que olvidarse de eso. Pero la pregunta después de este caso, también hubo un caso ahí también menor del el astro que les maneja las redes sociales, un muchacho joven, Iñaki Gutiérrez, que usó la cuenta de Twitter de la Casa Presidencial, de la Casa Rosada, perdón, como un lugar para sacarse selfies con su novia. Bueno, a ver, fue muy buena la labor de Iñaki, consiguió millones de seguidores para el TikTok que manejaba, de Milei, pero la campaña ya terminó. Ahora Milei es presidente y la pregunta es, ¿tiene con Adorni, por ejemplo, que al día siguiente de este episodio lamentable fue a los periodistas de la Casa Rosada a decirles, che, me van a hacer perder mi puesto? ¿Por qué? Porque el presidente lo devaluó. Porque dijo, fíjate en el tuit, te podés meter, que pone en riesgo su trabajo como si lo fuera a echar, ¿no? O sea, él pone un vocero y lo desautoriza. La pregunta es, ¿está ese equipo ahora liderado por un periodista muy bueno, Eduardo Serenellini, también de La Nación Más? Muy buenos periodistas, pero entienden de comunicación. Quiero que veas cómo califican la reacción del presidente, los colegas de comunicación de la Argentina. Bueno, vos fijate, buena y muy buena, 30 y pico por ciento. O sea, si le tiene que poner una nota del 1 al 10, se saca un 3. Muy mal calificada. Fíjate en el próximo, porque ahí vas a ver algunas opciones múltiples. La más digamos, elegida fue riesgosa para la propia imagen del presidente, porque este es el problema. Aquí no nos vamos a ocupar de la imagen de Silvia Mercado, nos vamos a ocupar de la imagen del presidente y del futuro de la Argentina, y de las posibilidades que tenga la Argentina de que esto prospere y que no vuelva el kirchnerismo. Bueno, intrascendente la calificaron mucho, y la tercera es una pregunta que se hacen muchísimos. Si en algo tan inocente, tan bobo, como el tema de los perros, reacciona así el presidente, ¿qué va a pasar cuando realmente vengan las crisis gruesas? Una pregunta que nos hacemos muchos en la Argentina. Y finalmente, ¿cómo se califica en el sector a la vocería, digamos, la vocería dirigida ahora por Adorni? Y bueno, las calificaciones son malas, ¿no? O regulares. O sea, más del 60%, casi 2/3, lo ve flojo, malo. No es, pregunta, ¿están a la altura del enorme desafío que significa la crisis argentina en este momento y un gobierno naturalmente débil como el de Milei, que no tiene el apoyo parlamentario que debería? Nos vamos a sentar con Silvia Mercado, porque Silvia Mercado, además de ser una excelente periodista, es una profesional de comunicación corporativa y gubernamental de enorme experiencia.
De todos modos, yo siempre te pido que te metas los fines de semana en el portal de TN, porque algunos expertos critican la comunicación del presidente Javier Milei, y bueno, lo que te contamos acá, ¿no? Es un problema de Estado. El presidente decidió, no sé si tenemos ahí los perritos de Milei, los mastines, que se llaman, no sé, Murray, bueno, ya ni me acuerdo, nombres de economistas, Murray, Lucas, no me acuerdo cuánto, se fotografiaba en campaña con sus perritos. Mirá, para explicarle a la gente que trabaja en la vocería de Milei, la vida personal de un candidato presidencial deja de ser personal el día que decidió ser candidato. Ahora, el día que se convierte en primer mandatario, ya deja de ser un tema público, su vida personal, para pasar a ser una cuestión de Estado. Es mucho más que algo público. Y si el propio presidente Milei califica a sus perritos divinos, aunque dicen que son los mastines más, los califica como sus hijitos de 4 patas, son un tema familiar, y si llegaron o no llegaron olivos, no era para enojarse tanto. Espérate, en 2 segundos me siento con Silvia Mercado y le vamos a preguntar a ella cómo se siente, cómo lo ve ella al presidente. Quédate. Silvia Mercado, bueno, ¿me dejas presentarte? Yo te digo, viste que preguntan muchas veces los entrevistadores, ¿quién sos? Yo voy a tirar mi idea, después corregime. Silvia Mercado es una gran periodista, pero que además tiene una larga trayectoria y gran experiencia como comunicadora de empresas, gobiernos, de la función pública. Eso en lo profesional. Y permitime una descripción política. Silvia Mercado era peronista, y sí, peronista de izquierda en su juventud. Ya me curé. Hace muchos, muchos años. A ver, no quiero decir que es una libertaria, pero no, más o menos por ahí, ¿no? Libertaria no, pero sí, por supuesto, estoy a favor de las ideas de la libertad y de la apertura económica y demás. Y por eso también, no por eso, pero sino por mi experiencia. Yo estuve muchos años ahí nos conocimos, Diego, en comunicación, y por eso vine a este programa. No fui a ningún programa de los que me invitaron, cantidad, así que le pido disculpas a todos. Era en medio del bolonqui, a los periodistas no nos gusta ser el centro de la noticia, nuestro rol es otro. Pero bueno, acá también es un espacio para reflexionar sobre la comunicación, que es el otro lado de mi propia vida, y entonces me pareció valioso. El centro en ese sentido, ¿no? De paso, quiero decir que el episodio fue condenado por ADEPA, por ejemplo, pero también ADEPA, la Asociación de Editores, pero también por FOPEA, la Asociación de Periodistas, la Academia Nacional de Periodismo, y también por algunas organizaciones, por ejemplo, por CIPREVA, el sindicato de los periodistas y de los trabajadores de prensa, y también una asociación que se llama APERA, que nuclea periodistas de todo el país, también por el grupo de CARICOL, que es el grupo de periodistas que seguimos temas internacionales. ¿Cómo te sentiste? Vamos a empezar al revés. ¿Cómo te sentiste vos en ese momento? Mira, yo reaccioné azorada, porque no podía creer que un presidente literal se rebaje a discutir con una periodista, digamos, una columnista de un programa de televisión. Tampoco... Sí, acá la gran sorpresa es por el tipo de información, porque acá no era un periodista, digamos, de C5N diciendo que, no sé, el Fondo Monetario no iba a acordar con Argentina, por ejemplo,
sino una noticia sobre los perritos de Milei, ¿no? Bueno, cuando salíamos, en La Nación más me preguntaban los productores que querían tener esa noticia, exactamente cuál era la situación. Entonces yo la averigüé así, le consulto a uno de Un los... dato de colores, digamos. Era un nada- dato de color, che, están los, consulto a, o sea, consulta la fuente apropiada. a Me alguien- pareció que Era alguien de la vocería de Milei. Me pareció que era un tema tan menor que no correspondía ni consultarlo al presidente ni a Adorni. Claro, Entonces consulté más abajo y dije, che, ¿cómo es esto? ¿Están los perros? ¿No están? Y bueno, y ahí me ¿Te contestaron contestaron que sí, que Milei desde el principio dijo que se iba a mudar cuando O sea, estuvieran encima los el perros. error no fue de Silvia Mercado, sino fue de la propia vocería. Así es. Y entonces el presidente reacciona de ese modo. Yo además me reía de la información que yo tenía que contar. Yo iba para el Claro, estudio. Silvia Mercado, convengamos, habla de temas un poquito más profundos que si los perros que están me en doy cuenta Olivos que o no. primero el tema perros, por supuesto, siempre es importante en la vida de las personas, el tema mascotas, son un poco hijitos nuestros, pero yo me reía de mí misma porque los temas color impactan mucho en la opinión pública, esto también hay que decirlo, algunos de estos temas, o sea, siempre interesan más que una nota sesuda sobre cualquier asunto. Pero así todo me reía de mí, y lo pueden decir los chicos de maquillaje. Yo decía, bueno, está Carlos Pañi, está Martín Rodríguez Yebra, está Eduardo Van der Koy, y estoy yo que hablo de los Martínez. De los perros. O sea, me reía de mí misma. Y todo ja, 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 Ahora, ja, y yo me fui caminando. Me siento teniendo claro que lo más importante que yo tenía que decir era eso. Y cuando lo digo, yo no estaba mirando Twitter en ese momento. Pero evidentemente Milei estaba mirando el canal en Sí. ese momento. Y nos avisa la producción. Milei acaba de desmentirte y miro, bueno, con total tranquilidad. Claro, vos pensabas que iba a ser una desmentida tipo, che, no, mis perritos están todavía en no sé dónde. Claro. Pero cuando leíste A mí me ha pasado la muchas diatriba, veces que estar al aire y decir tal cosa y un funcionario o un político me decía, no, mira esto que estás diciendo es perfecto, lo digo, bueno, acá me están diciendo tal cosa. Claro. O sea, es en vivo. lo natural, vos me escribís, yo te contesto, yo normalmente estoy seguramente estaría contestando yo otras cosas, por eso no vi Twitter. Cuando me avisa, veo esa agresividad, pero sin dudarlo, Diego, digo, ¿cómo me va a decir a mí que yo invento información? O sea, no lo hice en mi vida. Sí, sin chequear con su propio equipo que podrían haberle dicho si le Pero transmitimos además me esa pareció información el equivocada. insulto que me dijera, inventa información. Entonces, digo, pero ¿qué me va a decir? ¿Cómo me va a decir? O sea, yo reaccioné, pero ¿qué me está diciendo este hombre? Pero no reaccioné como si fuera el presidente. Decía, está loco. Pero o sea, yo decía, ¿de quién habla? Porque no me puede decir esto a mí. A mí. Yo decía, a mí me va a decir esto. Y ahí le pido, digo, espero sus disculpas. Nunca se disculpó. No solo que no se disculpó, sino que insistentemente pidió que yo me disculpe. O sea, lo cual me parece una falta de respeto absoluto. Entonces, hubo mucha insistencia para que yo me disculpe. Yo no lo hice porque no correspondía, No, porque el error no fue de corresponde, ellos. Claro. Es más, correspondía de la vocería decir, mira, salió la información errónea de nosotros. Hacerse cargo claro. ellos del error que Bueno, ellos vos viste la calificación que ponen tus colegas que trabajan en comunicación de la calidad de la vocería. Ahora, como experta en comunicación, a ver, yo te digo, no creo que te llame Milei, pero si te llamara Milei, ¿qué le recomendarías ante Bueno, estos primero problemas? Que no use más personalmente sus redes sociales, que las entregue a un experto. Lo primero que tiene que hacer un presidente cuando entra a la Casa Rosada es cambiar la clave, no saberla, que la maneje un experto. Por alguna razón que desconozco, las redes sociales de él
incluso me parece que las de presidencia, no las manejan profesionales, es decir, las manejan militantes o él directamente. Entonces, eso es muy peligroso. En general, el equipo de Milei es un equipo absolutamente improvisado. Hasta que llegó al gobierno, sabemos, tenía un montón de tenía un funcionario para economía para el Banco Central, los cambió, tenía funcionarios para educación, los cambió, tenía funcionarios para ANSES, los cambió. Bueno, en comunicación, ¿qué es lo que pasa? Se ve los errores, o sea, se ve la improvisación todos los días. Y no es un tema, acá estamos hablando de los perritos, yo quiero que vuelvas a la nube de palabras, a ver si la encontrás ahí, Ezequiel. Pero es un tema que trasciende la comunicación y el percance ese. Si nos ponemos a pensar que toda la problemática económica es comunicación. Y el Fondo Monetario, ahí tenés improvisada, ¿no? Una de las amateur. El Fondo Monetario, que reflotó el acuerdo que se había caído con Massa, que fue totalmente desastroso, dijo, bueno, pero queremos ver el apoyo político que van a tener sus reformas en la política. Y esto, cuando lo ven en el fondo, lo ven los fondos de inversión, las empresas, no está generando un poco de temor de que el presidente no esté en condiciones de generar esos acuerdos y de sumar voluntades para conseguir los resultados? Yo creo que sí, que da una imagen, o sea, refuerza estos temores que hay de improvisación. De hecho, aquí se produjo una crisis de gobierno. Claro. Diego Dillenberger. Clarín puso la crisis de los perros. Realmente fue una crisis de gobierno. Una crisis que generó Milei donde no había ninguna crisis. ¿Cómo va a haber una crisis por semejante cosa? Pero ¿por qué se genera la crisis? Por su propia personalidad, claro, que hace desbordada, que hace que nadie pueda controlarlo. Yo he hablado con funcionarios diciéndoles, mira, decirle esto, decirle, bueno, que les pida disculpas, que me convoque a mí o que convoque a la sala de periodistas, que dé un gesto. Algún gesto. Algún gesto. No, es imposible, es imposible. Es decir, aquí hay algo de su personalidad que evidentemente es inmanejable y que es razonable que preocupe a los inversores, porque los inversores ya están muy escaldados con la Argentina, claro, y también quieren ver, hacen una apuesta por la Argentina. De hecho, Milei ha cambiado muchas de sus, o ha adaptado muchas de sus teorías a planes más realistas, sí, realizables. Pero bueno, la duda ahora es, y me parece que aquí quedó claramente, es si él mismo no es un peligro para su propio gobierno, si no va en un momento de exabrupto a patear todo y provocar, no sé, por ejemplo, un desacuerdo dramático con China, un escándalo en Israel. Ahora le está confirmando que va a viajar a Israel. Eso es otra cosa insólita. Confirma a periodistas en forma personal él que viaja, y Adorni da una conferencia de prensa, en su conferencia de prensa diaria dice, no está nada confirmado. ¿Viste la calificación de la vocería de los colegas del sector de la comunicación, que es mala? ¿Cómo lo ves a Adorni diciendo, bueno, che, cuídenme a mí que me van a echar? Que es lo que dijo al día siguiente en la conferencia de prensa, ¿no? Me causó gracia. ¿Él no tendría que él cuidar al presidente, en realidad? Sí, me causó gracia, me dio lástima del pobre Adorni tener que soportar. Él también debe haber pasado un momento bastante feo, ¿no? Sí, debe ser muy agresivo, Milei, cuando está agresivo. Y también como debe ser muy tierno cuando está tierno, porque
O sea, evidentemente es una persona, digamos... Ciclotímica. Sí, excesivamente ciclotímica para un país tan difícil como es la Argentina, tan difícil de gestionar, y donde evidentemente todavía no tiene, ojalá que sea este equipo, que la experiencia y los errores lo puedan, le puedan enseñar al equipo y a Milei cómo actuar frente a las noticias, pero después hay, y frente a los episodios diarios, cotidianos, vinculados a la comunicación de gestión, que como vos te encargaste de decir, no es lo mismo que la comunicación de campaña. Claro, son dos cosas totalmente distintas. Bueno, desde mi punto de vista, una tensión que se vive en la comunicación del gobierno es la tensión entre Santiago Caputo, que es el mastermind, un hombre que aprendió con Jaime Durán Barba. Sí, él sí es un profesional, pero es un profesional de las campañas. Claro, no es lo mismo. Durán Barba ya probó que era un genio en campaña, lo hizo ganar a Macri montones de veces, pero de alguna manera se vendió como experto en comunicación de gobierno y así le fue a Macri. Gobernar es otra cosa. Gobernar hay que explicar, hay que contar, hay que atender a los medios, hay que atender a los periodistas, hay que desplegar un montón de argumentos, de información. Carlos Fara decía, necesita más voceros. Claro, bueno, más voceros. yo te voy a decir una cosa. Pero no voceros presidenciales como Adorni, sino voceros de su gabinete. Bueno, yo le pregunto ayer a un funcionario, no voy a decir el nombre, que realmente del cual me habían hablado muy bien y lo vi actuar en el plenario de comisiones con una firmeza, con un don de gente, con un conocimiento, con una... Entonces ayer lo vi en una reunión, en un cumpleaños, y le digo, escúcheme, ¿por qué no habla más usted en los medios? Además, este tiene que ser un tema muy importante para este gobierno. No me dejan. Es un tema, como decíamos al principio, en Houston tenemos un problema. Mi recomendación, es ridículo lo que voy a recomendar ahora, Silvia Mercado, es que Javier Milei necesita a alguien con el seniority y la experiencia que no tiene evidentemente en su equipo. Un ejemplo de los muchos nombres que citamos podría ser Silvia Mercado. No. Obviamente que no. Era un chiste. No quiero volver. Me imagino. Por el bien de Milei, de la Argentina y de los argentinos. Silvia Mercado, muchas gracias. Seguí viendo a la hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. ¿Te mueve la búsqueda de un futuro mejor? Proteger al planeta y a quienes vivimos en él también nos mueve. Por eso desarrollamos tecnologías sustentables para que puedas moverte como quieras. Toyota, todo lo que te mueve. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.